Y bien, estamos ahora con Susana Silva Hansenbank, que es coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel de la Lucha contra la Corrupción, y con Cecilia Blondel, directora ejecutiva de Proética. Proética es la que ha hecho la encuesta, ¿no? O que, sí, pues Proética es la que ha llevado adelante esta encuesta nacional de corrupción, cuyos resultados han salido hace muy pocos días. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Qué tal? está? Buenas noches. Bueno, comencemos rápidamente viendo algunos de los resultados, a ver si podemos poner en pantalla lo que tengamos. A ver, ¿cuáles son los 3 principales problemas del país en la actualidad? La gente, ahí tenemos el año 2002 y el año 2013, porque no entraban todos los años, simplemente hemos puesto los 2 extremos. En el 2002 la gente decía, un 31% decía delincuencia y ahora un 63% dice delincuencia. En realidad el gran tema acá es la delincuencia, más que la corrupción por lo visto. Es decir, el gran problema es la delincuencia. La corrupción también ha aumentado, como es el segundo problema, digamos, ¿no?, en importancia para la gente. Lo que ha bajado mucho son desempleo y pobreza como preocupación central, ¿no es cierto? Ese es el primer gráfico, no sé si hay algún comentario. Sí, yo te quiero hacer un comentario. Sí. Es muy interesante cuando uno ve por niveles socioeconómicos cómo el tema de la corrupción y de la delincuencia, el tema de la delincuencia es común preocupación de todos los sectores, mientras que el tema de la corrupción es una preocupación básicamente centrada en los sectores A y B. ¿Ah, sí? Sí. Pero entonces, ¿cómo puede dar 44%? Bueno, porque también tiene presencia en los sectores C, D y E. Claro. Pero digamos, el fuerte está en los sectores A y B. Llega hasta 60%, mientras que en los otros está en 40%. Es interesante, ¿no?, porque eso tiene que ver con la naturaleza sociológica de la corrupción, ¿no? La corrupción es normal para el común de la gente, es un medio incluso para hacer eficiente el Estado, ¿no? Para que a uno les hagan exactamente. Eso se nota. Y luego hay otro elemento, el tema de drogas, por ejemplo, porque digamos que tú estás hablando de tres grandes preocupaciones: delincuencia, corrupción y drogas. Sí. ¿No? Sí. Que son un paquete que te remite muy fácilmente a la economía y a la sociedad ilegal e informal. Claro, ¿no? Así es. Y el tema de drogas específicamente está muy centrado en C, D y E. Ahí está la gente de C, D dice que es más exactamente. importante. Y el E más bien levanta en términos de desempleo. Entonces está muy estratificada temáticamente la encuesta. Claro, porque el desempleo ha bajado muchísimo como preocupación, pero menos en el sector E. Exactamente. Ahora, ¿no?, hay que tener en cuenta también, si me permites, Jaime, que esta encuesta es de alcance urbano. Solamente a nivel nacional, pero de alcance urbano. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a otras encuestas como la que realiza la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, donde se toma también el ámbito rural, ahí sí aparece la pobreza y el desempleo en un lugar más alto de lo que aparece en esta encuesta. Pero lo que yo quería referirme aquí respecto de estas diapositivas que hemos estado viendo es que, si bien es cierto, en lo que se refiere a corrupción, como principal problema en el país, tú has puesto el primer año, 2002, y el último, que es 44%, y efectivamente revela un crecimiento. Pero es importante también resaltar que en el año 2010 la corrupción como principal problema llega a su pico más alto, llega a tener 51%, sin embargo, desde el 2010 al 2013 se registra sistemáticamente una tendencia a la baja. En realidad no es mucho, pero creo que es importante resaltar esa tendencia. Gracias a que la delincuencia ha aumentado. Sí, pues bueno, es la delincuencia, claro, las drogas, todo es relativo, efectivamente, ¿no? Pero puede también esto tener una relación, que es lo que nosotros consideramos, porque están viendo que hay avances en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Están viendo eso? Porque he visto unas encuestas más adelante que dicen que no ven ningún avance. Bueno, la gente no ve ningún avance. Bueno, yo te digo, por ejemplo, efectivamente sale eso en la encuesta, pero hay que verlo de manera conjunta con otra información. Tú sabes, Ipsos, apoyo ahora Ipsos Perú, realiza encuestas mensuales que se publican en el Diario del Comercio. Y en estas encuestas
sistemáticamente aparece como un reconocimiento de la ciudadanía de uno de los principales logros del gobierno, la lucha contra la corrupción. Y aparece el 18 de agosto, lo hemos visto, la lucha contra la corrupción es una de las principales razones por las cuales se aprueba al gobierno. Y esto no solamente pero lo que pasa es que la aprobación es cada vez menor. Bueno, Entonces, pero ojo, ojo, que esto no es solamente entre los pocos que aprueban, digamos, algunos lo aprueban por mucho tiempo. No, porque fíjate que esto se repite igual también desde el 2012, en donde había una aprobación, un nivel de aprobación que aparecía mucho más alta. Y en varios meses aparece siempre la lucha contra la corrupción en el tercer lugar. Pero mira, yo creo que lo que está diciendo Susana es interesante, porque lo que está planteando es que efectivamente el gobierno ha hecho una serie de cosas. Y es verdad. El gobierno ha hecho una serie de cosas en el campo de la lucha contra la corrupción. Lo que pasa es que son una serie de medidas que de mediano y de largo plazo. Entonces la gente común y corriente, los ciudadanos, no ven realmente mejoras en su relación con el Estado. Claro. Si tienes que ir a sacar una licencia, si tienes que sacar un permiso, si tienes que hacer... Es peor, claro. El Estado está trabado. Sí. ¿No? No ves, son 2 años de gobierno, no ves una mejora sustantiva y por lo tanto lo que tienes es, no te importa si hay una ley de reforma del servicio civil, si hay una reforma de salud, si hay una reforma de educación que te vienen diciendo, lo que tú quieres es que efectivamente los servicios mejoren y la atención mejore, y eso es lo que no se ve. Entonces yo creo que esta encuesta es muy interesante porque permite poner en el centro una solución o una propuesta para hacer un paquete, en el marco de la Comisión de Alto Nivel, un paquete de cuestiones muy concretas que permitan que la gente sienta que efectivamente se está atendiendo a sus demandas y al mismo tiempo que le dé tiempo a las cuestiones de fondo, ¿no? A las reformas de salud, de educación, a que tengan un proceso de maduración. ¿Qué debería haber en ese paquete? Mira, para comenzar, simplificación administrativa. Claro. Yo creo que ahí hay un tema enorme en el que uno puede reconectarse con la población. Lo segundo es, la Comisión de Alto Nivel tiene la capacidad, en ese momento sienta en la mesa a los principales cabezas de todas las instituciones. A mí me parece sería bien interesante escoger un proyecto en cada una de estas instituciones y que el MEF se asuma el compromiso de financiar este proyecto para darle eficacia al Poder Judicial en un proyecto, al Ministerio Público en un proyecto. ¿Proyectos de qué, perdón? Digamos que proyectos que permitan mejorar la atención de la población en cada una de estas instituciones. Porque claro, el gobierno no tiene capacidad de ordenar a cada uno para que hagan tal o cual cosa mejor. Pero si se comprometen en el marco de la CAN, de la Comisión de Alto Nivel, entonces digamos que habría un compromiso interinstitucional y nacional para que efectivamente se defina una especie de shock de corto plazo, ¿no? Que haga que, digamos, la gente sienta que se está realmente invirtiendo y atendiendo una serie de problemas y al mismo tiempo se deja el tiempo para que salud, educación, servicio civil puedan ir operando, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, el gobierno convocó a este concurso, el trámite de más, con la idea de recoger de la misma población denuncias de trámites que son pues absurdos, engorrosos, espantosos. Y hubo 4.000 ¿no? denuncias o postulaciones. Yo participé como jurado. Era una cosa pues abrumadora, era cosa de ponerse a leer eso era para terminar deprimido. Pero esa depresión debe haber alcanzado a los funcionarios de la PCM, porque no sé si han seguido con el trabajo. Pero por supuesto. Es decir, porque claro, resolvieron el problema de los ganadores, pero o sea, la idea era coger todos esos insumos y resolver. De eso se trata, de atender. Pero, Jaime, muy concretas. Efectivamente, ahí concuerdo plenamente con Cecilia. La simplificación administrativa, la reforma del servicio civil es algo urgente y por eso es que existen los proyectos y las acciones que se han realizado. Y respecto al trámite de más que se ha trabajado con Secretaría de Gestión Pública, no solamente se ha resuelto el tema de los ganadores, sino que se ha instalado todo un grupo de trabajo que están haciendo, valga la redundancia, el trabajo con las
respectivas entidades para ir simplificando y quitando aquellos trámites que son engorrosos. No se sabe mucho pero de están eso. trabajando. Bueno, ese es el problema. Es un proceso, tú lo has visto, Claro. son 4.000. Sí. Ha sido bastante grande el número de trámites, pero se está trabajando poco a poco. El tema, lo importante es que voluntad política hay. Hay para el tema de reforma habría que civil. anunciar resultados. Seguramente hay que anunciar, bueno, ya se ha dicho que hay un tema ahí de comunicacional que hay que reforzar, pero desde Secretaría de Gestión Pública, no solamente en el ámbito de simplificación administrativa, sino también en el ámbito de modernización, se han ampliado los MAC. Entonces, hay un trabajo interesante. Seguramente todo eso se tiene que ver. Hay que hacer un plan. Bueno, el plan, de corto plazo, que además se exponga, que la gente sepa hacia dónde va, que uno pueda después medir y que luego pueda verificar que efectivamente se cumple. Si uno no tiene eso y van apareciendo cositas dispersas, queda siempre la sensación de que te falta que te atiendan esto, te falta que te atiendan el otro. Un plan, todas esas acciones en materia de represión y sanción y en materia de prevención están puestas y consideradas en el Plan Nacional de Alto Nivel, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que además te entrego uno, y que fue aprobado en el seno de la CAN, en el que participa la sociedad civil y Proética particularmente. Entonces, ahí están plasmadas. Lo que ahora propone Cecilia, y me parece muy interesante, es que si bien este plan pretende o tiene una mirada más a mediano plazo, sí creo y coincido en que se tiene que hacer algo más de corto plazo para que la ciudadanía sienta que hay una conexión entre el Estado y ellos mismos. Y por esa razón es que nosotros en este momento, desde la misma CAN, estamos impulsando el tema de las denuncias. Vamos a entrar a la luz de todo lo que hemos visto de manera mucho más agresiva, mucho más fuerte, a promover la denuncia. Necesitamos que los ciudadanos nos ayuden a identificar dónde están los problemas, dónde están los corruptos. En esta encuesta, se señala que un 93% de personas que en algún momento se vieron, fueron requeridas para el pago de una coima, no han denunciado. 93%, Jaime, pero ¿te imaginas? ¿Cómo van a denunciar si no eso pasa nada? No solamente no pasa nada, sino que eso les conviene? Porque si no coimean, tienen que pagar una multa. Ese es otro tema. Habría que comenzar por bajar el monto de las multas de tránsito, por ejemplo, que son tan altas, tan ridículamente altas, más altas que en Estados Unidos, donde hay un PBI. Digamos, en Estados Unidos, por pasarte una luz roja, te cobran $100. Sí, acá son como 300, son $200, $300. Claro. Sí. Entonces, eso es una invitación a la coima. Esos niveles están hechos para coimear. Y yo justifico a la gente, pues, oye, la gente no tiene plata, ¿qué haces? Le saca pues, 20 soles, 30 soles. No podemos justificar eso, ¿qué voy a hacer? No podemos justificar de ninguna hay que ser manera realista. eso, ¿no? No, pero es que yo creo que no podemos caer tampoco en el pesimismo. Yo creo que además tenemos que incentivar en el ciudadano que denuncien. No solamente no denuncian o no se denuncia por temas como lo que tú mencionas de multas altas, sino por cosas pequeñas también. Pero también hay un problema de represalias. Eso sí, y es lo que decíamos ayer. No denuncio porque hay mucho temor. Si yo tengo que ir a hacerme una diálisis cada semana y resulta que el señor que me la hace abusa porque me roban las jeringas, porque me cobran de más, etcétera, yo no lo puedo denunciar porque estoy presa de ese acto, ¿no? Entonces, si yo lo denuncio, después a lo mejor me pone, no sé, pues veneno, me cambia los... Como el caso de las maestras o maestros en educación, por ejemplo, que para poder cambiar de sitio o ascender o lo que sea, tienen que... Tienes que pagar, tienes que tener... O favores sexuales o cualquier cosa. ¿no? Obviamente esos no van a denunciar porque... ¿Cómo denuncias? ¿Cómo limpias de esa costumbre que además es parte de la tolerancia, que también sale en la encuesta? Bien interesante. Pero entonces habría que distinguir una cosa es pagarle a una persona para que se acelere un trámite, para que, no sé, y otra cosa es tener que pagar por cosas que a uno realmente... Bueno, en todos los casos es justo que el servidor público lo atienda bien a uno, ¿no? Claro. Entonces, en realidad no se puede distinguir, pues todo... Es que el tema de la corrupción no se soluciona como una medida. Tienes que hacer un paquete de medidas. Es algo integral, ¿no? Tienes que agarrar en términos administrativos, tienes que reformar de fondo, tienes que ver la capacitación de la gente. Es muy importante que la burocracia esté capacitada. Hay mucha gente que no quiere, digamos que
no le interesa cobrar, pero tampoco tiene ninguna motivación para hacer bien su trabajo. Y entonces se asocia muy fácilmente incompetencia, desidia del funcionario con corrupción. Y hay una fuerte dosis de frustración en esta encuesta. De desconfianza y de frustración, ¿no? Bueno, claro, para eso la solución es la ley de servicio civil, digamos, la meritocracia, trabajo motivado, ¿no? También, que te paguen más si tú trabajas mejor, resultados. Así es. Y también, obviamente, un marco normativo sólido para que permita castigar a los responsables. Y en esa línea también estamos trabajando. Ciertamente, hace poco yo leía la entrevista de José Ugaz en Correo y él decía, las leyes no son suficientes. Son importantes, pero no son suficientes. Obviamente tiene que ir acompañada todo ese paquete normativo sólido como el de la muerte civil que se está proponiendo, el de la dúplica o de la imprescriptibilidad de los plazos de la imprescriptibilidad o dúplica de plazo de prescripción. En fin, hay un conjunto de medidas que nosotros estamos empujando también todos, la sociedad civil, el sector empresarial y el sector privado, porque nos parece importante que estén. Pero nuevamente, eso no es suficiente. Hay que trabajar más y yo insisto en que el tema más importante en esto es la denuncia. La denuncia, tenemos obviamente que darle garantías también al ciudadano para que al momento de denunciar no le pase nada. Fíjate, hace muy poco nosotros estamos brindando orientación a los ciudadanos respecto de cómo denunciar, ¿ya? ¿Cómo están haciendo eso? Tenemos una página web y vamos a salir con una propaganda promoviendo que denuncien la corrupción y con teléfonos donde se le brinda orientación a la ciudadanía. Nosotros como CAN no podemos recibir denuncias, procesarlas, investigarlas y sancionarlas. Para eso hay los canales determinados como Contraloría, Ministerio Público, en fin. Pero lo que sí podemos hacer, y es donde vemos nosotros que hay un vacío, es en la falta de conocimiento respecto de cuáles son los canales para denunciar. Entonces, eso sí lo podemos hacer y lo vamos a hacer a través de esto. Entonces, esto es importante ahora, fomentar Susana, yo te digo, proteger también al ciudadano con una ley mucho más garantista de protección al denunciante. Pero, ¿no? ¿Eso se necesita una ley entonces? Mira, existe una ley que es de protección al denunciante, pero que está focalizada al ámbito administrativo. En principio, también podría extenderse sus alcances al ámbito penal. Sin embargo, y a eso venía mi reflexión, hace muy poco hemos recibido una persona que finalmente denunció un acto de corrupción, pero nos dimos cuenta que en el ámbito penal todavía hay algunos matices que se tienen que cubrir. Entonces, es necesario cubrir absolutamente todo el marco normativo para garantizar una lucha efectiva, acompañado de otras medidas. Mira, yo creo que eso es buenísimo. Todo lo que se haga abona a favor, pero la gente no cree en nada, ni en nadie. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente tú denuncies y algo pase con tu denuncia? ¿Cómo garantizas que se va a recoger mi denuncia, que no se va a usar en mi contra, que efectivamente voy a saber después qué pasó con eso? Habría que hacer algo fuerte en la Policía Nacional y en el Poder Judicial, ¿no? Sí, concentrarse en esos dos sectores que son los más denunciados, porque se dice que el Congreso es el que más corrupción tiene, pero el Congreso no es, por eso no es verdad, pues, ¿no? Porque el Congreso responde a la coyuntura. Porque claro, el Congreso no tiene capacidad ejecutiva, o sea que ahí no... El Congreso quedó pésimo en esta encuesta. Quedó pésimo, ¿no? Es el que más corrupto. Pobre los congresistas, bueno, es que también se ocuparon durante este semestre de hacer cada cosa, ¿no? Que ha embarrado a todo el conjunto, lo cual es un poco injusto, ¿no? Porque en realidad no todos son corruptos, ni mucho menos. Hay mucha gente muy valiosa, pero... Necesitamos un plan específico para la policía, una lucha, hay que limpiar radicalmente la policía. Bueno, es que eso está lleno de mafias. Sí, pues. Es muy difícil. Y el Poder Judicial. Pero siempre en el Poder Judicial hay que pagar para cualquier cosa. Pero mira, hay que reconocer, en este momento el Ministerio del Interior está, dentro de su plan de seguridad ciudadana, priorizando el tema de lucha contra la corrupción. Por primera vez se ha destituido a un general que fue el inspector al que se le vio coimeando no recuerdo exactamente en dónde. Entonces, esas son señales positivas, el hecho de que esté promoviendo también la denuncia y que esté además mostrando quiénes son esos corruptos. A mí, desde nuestra perspectiva, eso es positivo, porque da un mensaje muy claro de que hay una sanción social, además de la sanción administrativa, de que te despidan, que te voten, en fin, pero también hay una sanción social que es ver que tus familiares, tus amigos te vean en las pantallas de televisión coimeando. Entonces, eso yo creo que es bueno, están trabajando, es un proceso largo, Jaime, pero
pero hay voluntad, hay gente que está trabajando muy bien, hay una magnífica relación con la sociedad civil, el sector empresarial. De hecho, esta encuesta es producto de ello. Entonces, yo insisto, hay esperanza de que las cosas van a avanzar, hay que ponerle más punche nada más, ¿no? Oye, y yo quería, ¿sabes qué? Insistir en esta cuestión de la relación con el sector privado. Comienza a haber cada vez más un sector privado interesado en el país, no solamente en invertir y en hacer negocios, sino también en mejorar las condiciones en general de la población. En este caso hemos trabajado con la Cámara de Comercio de Lima, con la Sociedad Nacional de Industrias, con la Sociedad Nacional de Pesquería y bueno, con la Comisión de Alto Nivel. Y creo que bien interesante la manera como hemos combinado el interés que han tenido los empresarios en que efectivamente la encuesta sea una encuesta así de clara, de directa. Digamos que no han querido suavizar las cosas, sino muy bien. Si eso es lo que está pasando, vamos a salir con eso y vamos a ver qué se hace, ¿no? Y la COFIEP ha hecho una propuesta de alianza público-privada en todos los sectores, un comunicado publicado el lunes, que hasta ahora que yo sepa no ha tenido respuesta por parte del gobierno. Bueno, muchísimas gracias a nuestras dos invitadas por su participación en esta conversación interesante sobre un tema clave, vital en el Perú, la corrupción. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Rosa Florián, que es secretaria de Descentralización de la PCM. Están evaluando la transferencia de competencias sectoriales por primera vez. Vamos a ver cómo es el tema.